En los últimos años se ha popularizado mucho una teoría fascinante. Una teoría que afirma que Jesús de Nazaret no murió en la cruz, sino que sobrevivió a la crucifixión, escapó de Palestina y terminó viviendo en la India, donde habría enseñado durante años hasta morir en la vejez. Esta idea aparece en libros, documentales y también en muchas páginas de Internet. Incluso algunos aseguran que Jesús está enterrado en Cachemira. Pero hoy quiero analizar esta teoría con calma, y hacerlo utilizando una fuente que ofrece uno de los relatos más detallados sobre la vida de Jesús de Nazaret, la revelación contenida en el libro de Urantia. En este vídeo vamos a ver 3 cosas. Primero, ¿de dónde surge la teoría de que Jesús estuvo en la India? Segundo, ¿qué dice realmente el libro de Urantia sobre los llamados años perdidos de Jesús? Y tercero, ¿por qué, desde un punto de vista histórico y lógico, la crucifixión y la resurrección son fundamentales para entender el nacimiento del cristianismo? La teoría de Jesús en la India se apoya principalmente de 2 ideas. La primera tiene que ver con los llamados años perdidos de Jesús. Los evangelios apenas dicen nada de su vida entre los 13 y los 29 años. Con los textos canónicos sabemos que nació en Belén, creció en Nazaret y que a los 30 años comenzó su ministerio público. Pero entre medias hay casi 2 décadas de silencio. Y ese vacío ha dado pie a muchas especulaciones. Algunos autores afirman que durante esos años Jesús habría viajado a la India, Nepal o el Tíbet, donde habría estudiado con maestros espirituales. La segunda idea que utilizan para apoyar esta teoría es la existencia de ciertas tradiciones orientales que hablan de un maestro llamado Isa. Isa es el nombre hindú para Yeshua, Jesús, y algunos investigadores han sugerido que podría tratarse del mismo personaje. A partir de estas coincidencias se construye la narrativa de que Jesús habría aprendido sabiduría espiritual en la India durante su juventud y después de sobrevivir a la crucifixión, habría regresado allí para terminar su vida. Pero cuando analizamos esto con más profundidad aparecen muchos problemas. El libro de Urantia ofrece uno de los relatos más detallados que existe sobre la vida de Jesús. En lugar de enseñar esos años como un misterio, describe año tras año cómo fue la vida del Nazareno. Y lo primero que encontramos es algo sorprendente. Jesús no estaba viajando por Asia aprendiendo misticismo. Él estaba viviendo una vida completamente humana, trabajando, ayudando a su familia, aprendiendo un oficio, cuidando de sus hermanos después de la muerte de José. Según este relato, el propósito de su encarnación no era aparecer como un ser sobrenatural desde el principio. Todo lo contrario. El objetivo era vivir una vida humana auténtica, experimentar la vida tal como la experimentan los seres mortales. Durante esos años, el Hijo del Hombre iba integrando progresivamente su naturaleza divina con su naturaleza humana. No es que fuera una identidad divina plenamente consciente desde la infancia. Hubo un proceso de crecimiento, comprensión y realización espiritual. Esto difiere mucho de la imagen popular que muchas veces se tiene. Ahora bien, esto no significa que la India no aparezca en la historia. De hecho, sí aparece, pero de una forma muy diferente. El libro de Urantia nos revela que antes de comenzar su ministerio público, Jesús realizó un largo viaje por el mundo mediterráneo. Durante casi 2 años viajó acompañado por un rico comerciante hindú, llamado Gonod, y su hijo Ganid. Gonod había contratado a Jesús como intérprete y como tutor para su hijo. Durante ese viaje visitaron numerosas ciudades y culturas. Pero una de las cosas más interesantes fue el trabajo intelectual que hicieron juntos Jesús y Ganid. En la Biblioteca de Alejandría, Jesús y Ganid estudiaron las religiones del mundo, analizando qué había de verdadero en cada una de ellas. Ganid, con el tiempo, terminó recopilando muchas de las enseñanzas de Jesús en un documento que tituló
nuestra religión. Cuando el viaje terminó y regresaban hacia la India, Gounod y Ganit invitaron a Jesús a acompañarlos. Pero Jesús rechazó la oferta y decidió regresar a Palestina. Pocos años después comenzaría su ministerio público. Ahora, llegamos al punto clave. La teoría de que Jesús sobrevivió a la cruz tiene un problema enorme. Y ese problema es histórico y social. En su última semana de vida mortal, Jesús entró en Jerusalén durante la Pascua, en uno de los momentos de mayor popularidad de su vida. Mucha gente lo conocía. Se hablaba de sus enseñanzas por todos lados, pero sobre todo de sus curaciones, de la multiplicación de los panes y los peces, y recientemente de la asombrosa resurrección de Lázaro. Imaginémonos algo similar hoy. Imagina que una figura extremadamente famosa llega a tu ciudad. Todo el mundo habla de ella, y pocos días después es arrestada y ejecutada públicamente. ¿Crees que algo así podría pasar desapercibido? La crucifixión de Jesús fue un evento público, presenciado por multitudes, impulsado por las autoridades religiosas y ejecutado por el poder romano. Era imposible ocultarlo. Pero hay algo todavía más importante. Después de la crucifixión ocurrió algo que realmente cambió la historia. Todos sabemos el relato del sepulcro vacío. Ese sepulcro fue custodiado por guardianes del templo y por soldados romanos, los cuales huyeron despavoridos del lugar cuando sucedió lo que sucedió. Y es que después Jesús empezó sus apariciones en público y a personas después de muerto. Y según el libro de Urantia, más de 1000 personas afirmaron haber visto a Jesús en su forma morontial, es decir, en su forma después de la vida material. Esto fue lo que realmente transformó a sus seguidores. Sin estos acontecimientos, sus discípulos probablemente habrían quedado desmoralizados. Realmente lo estuvieron en el periodo entre la crucifixión y muerte de Jesús y la resurrección. Ellos se mantuvieron abatidos y escondidos en la casa de los Marcos. Sin esta prueba, sin Jesús resucitado, el movimiento hubiera desaparecido. Y como podemos ver en la historia, ocurrió todo lo contrario. Un pequeño grupo de seguidores terminó dando origen a una religión que se extendió por todo el mundo. Para mí, el propio surgimiento del cristianismo es una de las mayores evidencias de que algo extraordinario ocurrió en Jerusalén después de la crucifixión. Entonces, ¿de dónde viene la historia de la India? Probablemente de 2 factores. El primero es el propio Ganit, que regresó a la India con muchas enseñanzas de Jesús. De hecho, el libro de Urantia nos dice que Ganit se convirtió en un gran líder espiritual en su comunidad. Es muy posible que él hablara extensamente de su maestro, y con el paso del tiempo las enseñanzas pudieron mantenerse, pero la identidad de los 2 personajes se pudo haber confundido y transformado. Y otro factor bastante importante puede venir de uno de los propios apóstoles. El libro de Urantia también nos dice que Bartolomé, Natanael, predicó el mensaje de Jesús después de su muerte muy lejos, incluso hasta llegar a la India. De nuevo, las enseñanzas pudieron difundirse allí, y con los siglos las historias pudieron mezclarse. En la historia de la humanidad hay varios ejemplos donde las enseñanzas sobreviven pero los personajes se confunden. Por eso es importante analizar estas teorías con calma, porque cuando observamos el contexto histórico y el relato completo, la idea de que Jesús sobrevivió a la cruz y se retiró a la India pierde muchísima fuerza. Así que, como decía el maestro, quien tenga oídos, que oiga. Ten esperanza y confía. Y si te interesa este tema, suscríbete al canal, porque aquí seguiremos explorando el mensaje de Jesús y las revelaciones del libro de Urantia.